Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Por tener ese pedazo de tierra, luché harto. Y eso yo siempre llevo en mi corazón, porque tengo hijos, tengo nietos, que algo siquiera les dé ese monte, porque sabemos que va a haber un cambio. Bienvenidos, soy Marta Celadi, comunicadora indígena del pueblo Movima del departamento del Beni, del equipo de la radio Pedro Ignacio Muiva, ubicada en la ciudad de Trinidad. Para comenzar, vamos a contextualizar a nuestra audiencia que nos escucha a nivel local, nacional e internacional. Mencionarles que en Bolivia existen 36 naciones y pueblos indígenas. 18 están en nuestro departamento del Beni, cada una con sus propias normas, cultura y cosmovisión. En este podcast tendremos importantes personajes que han luchado por la reivindicación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y en este espacio vamos a destacar los logros de defensores y defensoras indígenas en el cuidado y protección del territorio en el Beni, a través de testimonios, entrevistas y relatos partiendo de la histórica marcha de 1990, denominada Por el Territorio y la Dignidad. De esta manera le hacemos una cordial invitación. Acompáñenos. Durante la República de Bolivia, los pueblos indígenas no existían dentro de la constitución política. Eran invisibilizados por los gobiernos en turno. En esta época, la tierra estaba controlada por el gobierno central. Vamos a escuchar el relato de Adolfo Noe, uno de los líderes y defensores de la comunidad indígena mojeña de Buen Retiro, quien desde muy niño participó en todos los procesos de lucha y en la defensa de los territorios junto a su abuelo Ernesto Noe. Ese canto del siringuero me recuerda a esa época bonita cuando era niño, mientras descansábamos bajo el árbol de Mara. Mi abuelo Ernesto Noe me mostraba que todo el bosque, ríos, lagunas, que rodeaba mi comunidad de Buen Retiro, nos pertenece ancestralmente y que siempre han sido habitados por nuestros abuelos. Como era de costumbre de generación en generación, nuestros líderes y lideresas indígenas de la comunidad nos incluían a todos los niños, jóvenes, que participemos de las reuniones y actividades comunales. Nos enseñaban la importancia de cuidar, preservar y defender nuestro territorio como principal fuente de vida. Este relato nos recuerda cómo vivían los pueblos indígenas antes de la colonia. Los territorios no tenían frontera ni límites. Durante la colonia, muchos pueblos fueron dispersados. Sigamos escuchando el relato de Adolfo Noe. En varios conflictos acompañé a mi abuelo Ernesto, líder y defensor indígena de la comunidad, a enfrentar y a desalojar a los avasalladores que se entraban a cazar animales silvestres y pescar sin medida a nuestro territorio. Esto nos mantenía unidos y en alerta. El coraje de mi abuelo a enfrentarse a los saqueadores me motivó a seguir su ejemplo. Escuchemos el testimonio de don Adrián Nogales, del pueblo Yuracaré, líder indígena que se mantiene en constante lucha en defensa de sus territorios. Había una empresa petrolera, yo me acuerdo, es la Shell, aperturó una brecha por la zona sur del Tibni, del parque, no era Tibni todavía en aquel tiempo, era Parque Nacional todavía, ¿no? Perforaron por allá, por el lado sur, y por esa senda ya empezaron a penetrarse los colonizadores, ¿no? Fue ahí ya donde realmente hubo una extracción bastante discriminatoria, caza de animales silvestres, y que realmente se traían maderas por tronca, ¿no? Como es la mara, el cedro, la madera más fina, y se cazaban animales, londra, lobo, tigre, gato, lo que se encontraba. Las 47 comunidades que ya habían en el Parque Nacional Isiboro Secure, nos empezamos a organizar para defender este espacio que era el Parque Nacional Isiboro Secure. Y como ven, realmente empezamos ya a movernos
hacer otras reuniones. Hicimos una reunión de unidad en el pueblo sirio, ¿no? Para ver su vivencia de ellos. Era el mismo problema que tenían al igual que nosotros. Nadie quería enfrentarlo, pues, ¿no? A los madereros. Ahí yo les hice pues un proceso. Verdaderamente era duro. Nos ofendían a deshacernos, a matarnos. Pero no quisieron la buena, así que judicialmente hicimos la demanda. Sacamos todos los contratos, todos los recibos, ¿no? Que habían para vender madera. Yo he parado eso. Nos decían que nos iban a deshacer. En Bolivia, los pueblos indígenas desde antes de los años 80 vienen sufriendo constantes amenazas de despojos de sus territorios ancestrales. A mis 15 años fui elegido como autoridad de mi comunidad Buen Retiro, ya que vieron en mí responsabilidad y compromiso de proteger y cuidar nuestro territorio. Gracias a la enseñanza de mi abuelo Ernesto y los demás comunarios, fui aprendiendo a liderar y tomar decisiones importantes en beneficio de la comunidad. El primer problema que enfrenté como líder fue cuando los ganaderos llegaron a mi comunidad, insultando y maltratando a los comunarios y comunarias. Intentaron quemar nuestras casas, diciéndonos que esas tierras le pertenecían. Al ver el llanto y la desesperación de mis hermanas, me llené de valor y coraje. Los afronté diciéndole: estas tierras siempre han sido nuestras y no nos iremos de aquí, así tengamos que morir defendiéndola. El ganadero y sus peones estaban armados, y cuando vieron a todos los comunarios unidos y decididos a enfrentarlos, se retiraron amenazándonos que volverían. Ahora vamos a escuchar el testimonio de uno de los líderes indígenas que desde muy joven tiene una larga trayectoria de lucha en defensa de los territorios del Beni, a quien de respeto le decimos Tata, que en lengua mojeña trinitaria significa máxima autoridad. Tata Ernesto Noe, líder del pueblo mojeño trinitario, fundador de la primera organización CECIN, Central de Cabildos Indigenales Mojeño, hoy CEPIP, Central de Pueblos Indígenas del Beni, impulsor de la primera marcha por el territorio y la dignidad de 1990. Escuchemos. Todos los pueblos indígenas tenían sus tierras que vivían milenariamente. Y esas tierras eran pues donde ellos vivieron, que hacían cientos y cientos de años. Y que estas tierras estaban siendo invadidas por los colonos, vale decir, por la parte sur del Tecni, estaban siendo invadidas por la colonización. Y eso estaban avanzando y estaban quitándole las tierras a los hermanos indígenas del Parque Isidoro Segure. Eso por un lado. Pero por el otro lado también nos dimos cuenta que en el bosque de Chimanes también existían otros pueblos, donde estaban los hermanos Chimanes, estaban los hermanos Yuracaré, pero también habían movimas y también mojeños trinitarios. Entonces nos dimos cuenta que las empresas madereras, 18 empresas madereras, se entraron al bosque de Chimanes y comenzaron a hacer concesiones forestales donde abarcaban 4 o 5 comunidades indígenas y lo dejaban dentro de sus concesiones forestales que no les permitían cortar un árbol de mara, árboles que para ellos era la riqueza, ¿no? Porque a ellos lo que les interesaba adueñarse de todo el bosque de Chimanes era la mara, el roble, el morado. Y la Central de Pueblos Indígenas nos enteramos de todo ello, indagamos, fuimos a hacer las investigaciones y acordamos de que nosotros teníamos que reclamar fuertemente. Realizamos una serie de memoriales de solicitud al Estado boliviano, a los presidentes en ese entonces, don Víctor Paz Estenssoro, después también entró Jaime Paz Zamora, pero todos nuestros memoriales de solicitud de estos presidentes lo echaban al canasto y no les miraban más. Y los reclamos de los pueblos indígenas quedaban en el olvido. Entonces fue que decidimos nosotros de que realizando una marcha de los pueblos indígenas que debería realizarse con todos los 18 pueblos. 60 años que habían solicitado al Estado boliviano, pero que el Estado boliviano no le daba mucha importancia, porque dentro de la constitución política del Estado no eran tomados en cuenta como verdaderos indígenas.
decían que éramos selváticos y por eso no les consolidaron sus tierras con títulos ecuatoriales y le entregaron a los empresarios ganaderos. Esto fue el motivo para que los pueblos indígenas realizáramos la marcha por el territorio y la dignidad con todos estos pueblos que fueron afectados. Son las palabras del Tata Ernesto, impulsor de los líderes, quien nos habló sobre la resistencia y defensa de sus territorios. Sigamos escuchando el testimonio del nieto del Tata Ernesto, hoy líder y defensor, Adolfo Noé. Después de ser amenazados, recorrimos otras comunidades, buscando apoyo y previniendo estos abusos y atropellos. En el recorrido nos encontramos con otra problemática, que los territorios estaban siendo invadidos por empresas madereras, saqueando nuestros recursos maderables. Nos reunimos todos los líderes y lideresas indígenas de diferentes naciones y pueblos para buscar la forma de solucionar estos problemas. Don Bernardo, líder de la comunidad San Benito, informó que el empresario maderero le mostró documento que el gobierno les había dado los permisos de concesiones para sacar la madera. Doña Crescencia, líder de otra comunidad, dijo que en su territorio la empresa maderera empezó a cortar la mara y el roble. Al impedir el trabajo, ella y los comunarios fueron violentados y amenazados de muerte. Al escuchar a doña Crescencia y otros líderes, inmediatamente solicitamos al presidente de la República, mediante documento, que llegue a nuestro territorio y escuche nuestros problemas que venimos sufriendo los pueblos indígenas por parte de las empresas madereras y ganaderos. Al no tener respuesta por el gobierno central y cansado de tantos abusos, despojos violentos que sufríamos en nuestro territorio, junto a mi abuelo Ernesto y otros líderes y lideresas indígenas, tomamos la decisión de marchar hasta la sede de gobierno para exigir al presidente el respeto a nuestros territorios. Para profundizar el contexto político que se encontraba la República de Bolivia, en esta oportunidad entrevistaremos a un historiador veniano para conocer la situación social y política de los pueblos indígenas y del país antes de los años 90. Pero yendo a lo concreto, lo que significaba ya en lo que fue el siglo pasado, etapas previas a la marcha al 90, había en general bastante desconocimiento de la realidad de los pueblos indígenas, en lo que era la sociedad urbana, la sociedad oficial, gubernamental. Se desconocía la existencia, la diversidad, las características de los pueblos indígenas en el Beni. Se asumía que eran campesinos, se decía hay campesinos, los que vivían en el campo, pero se desconocía las condiciones exactas, cada uno de los pueblos con sus características propias. No había un conocimiento y por tanto no había un respeto ni un reconocimiento de sus propias autoridades. Siempre hemos tenido claro de que en esa etapa, digamos, de los 70, 80, un poco más antes, ya en uno de los casos de los 50, 60, habían tres factores que iban crecientemente, digamos, agrediendo la presencia de los pueblos indígenas. El primero, obviamente, fue la expansión de lo que se llama la ganadería comercial, a conformarse la estructura de las propiedades ganaderas, digamos. Y eso se fue dando en un proceso, la reforma agraria en el Beni, a diferencia de otras regiones, en vez de que sea para dar tierra a las comunidades, fue básicamente para dar tierra, digamos, formar la sociedad, las haciendas ganaderas. El segundo factor que se dio sobre todo en los años 70, 80, es la creciente explotación maderera. Comenzaron a haber una penetración muy fuerte a ciertas zonas boscosas, sobre todo en el bosque Chimanes, pero otras zonas también en busca de maderas preciosas, sobre todo de la mara. Igual que los pueblos indígenas no se dieron cuenta que estaban siendo, digamos, cercados por propiedades ganaderas, tampoco se dieron cuenta que estaban siendo ocupadas sus zonas de abastecimiento por empresas madereras, ¿no? Entonces, de repente ellos se dieron cuenta que habían máquinas abriendo caminos para sacar la madera y tractores para tumbar árboles en los años 80 y que más impactó, que fue el detonante principal de la marcha indígena, porque fueron los indígenas del bosque Chimane, del Tinques ahora, los primeros que salieron a decir, a levantarse contra la ocupación de sus tierras por las empresas madereras. Y el tercer factor que se fue dando también a partir de los 80 principalmente, aunque un poco desde antes,
es la penetración de la colonización en la zona del Timni, que es ahora. Esos tres factores fueron los principales que generaron en los pueblos indígenas, digamos, una actitud, darse cuenta que estaban siendo avasallados, desplazados o arrinconados, digamos, ¿no? Ellos, todo lo que les quedaba era luchar por su territorio, o sea, que se les reconozca derechos sobre el lugar donde ellos vivían y donde habían vivido tradicionalmente. Eso fue un poco el proceso que se dio en los años 80 con las primeras demandas por territorio indígena y que concluyeron en la marcha del 90, que además la marcha se convirtió pues en un impulso para lo que sería después la reforma de la Constitución Política del Estado. Como decían algunos dirigentes, ¿no? La marcha continúa. Toda la difícil situación que estaban viviendo desencadenó que líderes y lideresas indígenas hagan uso de su capacidad de movilización. Fue así como se inicia la primera gran marcha de 1990 a la cabeza del Tata Ernesto Noe y otros como Tomás Ticuazo del pueblo Sirionó, Juan Gualima del pueblo Movima, Antonio Coseruna del pueblo mojeño ignaciano, Adrián Nogales del pueblo Yuracaré, Doña Crescencia Noza, Carmen Pereira, Marcial Fabricano del pueblo mojeño trinitario, entre otros. Lo invitamos a seguir escuchando el relato de Adolfo. Fue así que en el año 1990, mi abuelo Ernesto Noe, líder indígena y presidente de la CEPIT, Central de Pueblos Indígenas del Beni, encabeza la primera gran marcha por el territorio y la dignidad. ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva la marcha indígena! ¡Viva! ¡Viva la unidad del pueblo indígena! ¡Viva! ¡Viva! Habían pasado varios días de recorrido. Los líderes y lideresas que encabezamos la marcha éramos amenazados constantemente con deshacer la movilización, con el fin de impedir que lleguemos hasta la sede de gobierno. A pesar de todos los problemas, enfermedades y condición climática que enfrentamos, estuvimos firmes y unidos hasta lograr que se cumplan nuestras demandas. Nuestra política es el trabajo y nuestra dignidad. Nosotros queremos la recuperación de nuestras tierras que vuelvan a nuestras manos. Continuando con este podcast sobre los logros de los defensores indígenas en la protección de los territorios, escuchemos el testimonio de líderes quienes marcharon en defensa de sus territorios. Bueno, le voy a contar la historia un poquito de la marcha del 90. Era bonito, digo yo, pero triste también, porque quedaron la señora, todo con sus hijos, otros lloraban, han sufrido hambre y sed, lluvia, de todo, pues no era. Y así se marchó, por defender los territorios, para que los madereros, los ganaderos, ahí mismo en San Lorenzo, los ganaderos están bien a la orilla de la plaza ya. Entonces que haya respeto por el territorio, la marcha de la dignidad, a eso fuimos a la marcha. Hemos defendido el territorio bastante. La Gran Marcha de 1990 marcó un hito importante en la historia de Bolivia y para los pueblos indígenas del Beni. A partir de esta movilización, se plantea el cambio de la constitución política para dar paso a un nuevo Estado plurinacional. Para seguir conociendo sobre la lucha de los líderes defensores de los territorios, escuchemos otro fragmento del relato de Adolfo Noe. Después de 34 días de caminata, los marchistas, a la cabeza de mi abuelo Ernesto y otros líderes y lideresas, llegamos a la ciudad de La Paz con mucha dificultad y después de tanta insistencia logramos sentarnos a dialogar con el presidente de la República. Con la marcha conseguimos que el Timni sea el primer territorio indígena reconocido donde vivimos los mojeños, chimanes y yuracaré. Otro logro importante fue que la República reconoció nuestra existencia como pueblos indígenas de tierras bajas. Para conocer más sobre los logros que se dieron después de la marcha, conversaremos con el líder defensor Adrián Nogales del pueblo Yuracaré. Ha habido pues no este decreto supremo, el 22610 del 24 de septiembre, después de 34 días de caminatas, ¿no? Entonces ha sido para nosotros, ¿no? Entonces el del pueblo Sirionó también es el decreto supremo 22609 y el de
el Gran Consejo Chimán fue el decreto número 22611 y el Bosque de Chimanes de San Ignacio fue el decreto 22610, ¿no? Todos del 24 de septiembre de 1990. Y así fue. Salieron los primeros decretos para esos 4 territorios como solución. Ese fue el logro, digamos, grande, unido, que alcanzó esta demanda que se hizo. Era un proceso largo, digamos, ¿no? El 94 hubo una reforma a la Constitución Política del Estado, digamos, ¿no? Donde en su artículo 171, ahí ya también reconoce por primera vez a los pueblos indígenas su autodeterminación, todo aquello, ¿no? Y lo otro que también quedó como propuesta o como demanda era este tema, pues, ¿no? de la constituyente, ¿no? Que también ahí se mencionó el tema de que debería de haber una nueva constitución política del Estado que realmente donde estén incluidos todos los pueblos. Esa marcha estuvo representada también por líderes que realmente eran presidentes de sus organizaciones. Era bien sacrificado, la señora, los jóvenes, era la decisión y la demanda y la necesidad de tener un derecho propio a la tierra. Se logró el tema de la ley INCRA, ¿no ves? Empezar a sanear el tema de nuestro territorio. Ese decreto era un simple papel, ¿no? Ahora faltaba ya la demarcación física de nuestro territorio, ¿no? Entonces, ha costado harto para que la comunidad viva más tranquilo y más segura también, ¿no? Estén firmes siempre en la defensa de su territorio y no la dirigencia unida para poder seguir logrando lo que realmente los pueblos indígenas, nosotros los pueblos indígenas queremos. Como líder indígena, junto a mi abuelo Ernesto, hemos encabezado 8 movilizaciones, todas con la misma causa de defender nuestros territorios. Hoy en el Estado plurinacional logramos que se restituya la tierra y territorio a nuestros pueblos indígenas, como dueños ancestrales. Gracias a estas luchas, ahora mi comunidad de Buen Retiro cuenta con su título ejecutorial colectivo, así como otros pueblos, pero no ha sido suficiente para frenar los avasallamientos. Como líder defensor y protector de nuestros territorios, aún continúo en la lucha hasta conseguir la seguridad jurídica en su totalidad de los territorios indígenas del Beni. Nuestra lucha continúa. Este fue el relato de los líderes y lideresas, defensoras de diferentes pueblos que lucharon en defensa de sus territorios. Es importante destacar que la histórica marcha hizo posible que el Estado boliviano restituya la tierra y territorio a los pueblos indígenas como dueños en virtud de su condición ancestral. Existen más del 52% de tierras comunitarias saneadas a favor de las naciones y pueblos indígenas hasta el 2018. Las y los líderes y defensores indígenas, como don Adolfo y su abuelo Ernesto, siguen transmitiendo sus conocimientos a los líderes actuales. De esta manera les agradecemos por acompañarnos y escuchar este podcast acerca de los logros de los defensores y defensoras indígenas en el cuidado y protección de los territorios. Este es un podcast realizado con el apoyo de Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival. Hasta aquí estuvo con ustedes Marta Celadi. Será hasta otra oportunidad. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.